Les damos la bienvenida a una nueva edición especial de Los Otros Libros, aquí en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, 16ª edición. Y en este caso, para entrevistar a uno de los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se trata de Martín Orensanz, que ha publicado Meillassoux y el correlacionismo argentino, un libro que tiene que ver sobre este pensador francés que ha dejado y que deja una gran influencia en el pensamiento contemporáneo. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Por qué has elegido a este filósofo que tal vez no sea de los más conocidos, quizás no es el más promocionado, por lo menos en la Argentina? Es cierto, es un filósofo nuevo, ex discípulo de Alain Badiou, y su obra está siendo discutida de manera profusa, más que nada en el ámbito anglosajón, casi nada en el mundo hispanohablante, así que pensé que era un buen momento para iniciar esa discusión. Una obra que tiene que ver con qué temas. Principalmente con lo que llamaríamos metafísica y teoría del conocimiento o nociología. Sobre todo, cómo se han plasmado estas dos tradiciones en la filosofía contemporánea. Un pensador francés, decís que ha sido discípulo de Badiou y que hoy genera interés, como vos decís, en el mundo anglosajón, comienza a tenerlo en la Argentina. ¿Por qué razón? Principalmente porque él plantea una suerte de crítica bastante profunda a toda la filosofía que hemos tenido desde Immanuel Kant hasta nuestros días. Sobre todo la idea de que podemos pensar cómo son las cosas en sí mismas, independientemente de nosotros, pero no las podemos conocer como tales. Y él lo que plantea es que es posible conocer las cosas como son en sí mismas. Una discusión bastante técnica, pero importante dentro del mundo de la filosofía. ¿Y cómo haríamos o cuál es el camino que él plantea para conocer las cosas como son en sí mismas? Principalmente a través del conocimiento científico, sobre todo las hipótesis y el carácter intersubjetivo que tienen. Es decir, un enunciado científico no es algo que simplemente me tenés que creer cuando yo lo digo, sino que podés hacer tu propia experiencia, o mejor dicho, experimento, para comprobar si lo que digo realmente es así o no. Aquí encontramos un hermanamiento entre el pensamiento científico y el filosófico. Muchas veces se ha planteado como una dicotomía entre ambos. Es cierto, y hasta hoy en día sigue siendo una especie de cuestión dicotómica, porque la ciencia se especializa siempre en algo muy específico, por eso tenemos tantas ciencias y tantas ramas dentro de cada ciencia, y la filosofía se supone que es algo un poco más general. Pero en esa dicotomía, una disciplina puede aprender de la otra y viceversa. La filosofía tiene mucho que aprender de las distintas ciencias, así como las ciencias pueden beneficiarse de algunas discusiones que se tienen en filosofía. Hablabas en el comienzo de esta entrevista acerca de la metafísica. ¿Siguen siendo los temas de siempre los que preocupan al pensamiento filosófico, la existencia de Dios, la trascendencia, es decir, qué pasa después de la muerte? ¿Siguen siendo esos los temas, los grandes temas de la filosofía, o son temas que han quedado en la historia de la filosofía? Ahí cada uno puede tener su opinión. No sé exactamente cuál es la de Meillassoux en este punto, porque sobre esto él no ha dicho mucho. Pero mi punto de vista es que estos problemas siguen siendo vigentes porque en cada generación todos nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hay más allá de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es esto que llamamos el mundo? Así que los problemas filosóficos clásicos siempre resurgen, siempre son algo que nos preocupa y nos interesa. Martín, cuando hablamos de pensamiento, quizás ahí una de las cuestiones que aparecen sea, entre otras, la subjetividad, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, quizás observamos que todo es más objetivo o pretende serlo. Es un gran debate dentro del periodismo también, ¿no? Si existe la objetividad, si existe la subjetividad. ¿Cómo se aborda esto desde la filosofía? Es un tema polémico, tiene que ver con la correlación sujeto-objeto. Justamente esta es una noción que Meillassoux critica, de que no puede haber objetos sin sujetos y no puede haber sujetos sin objetos. Los dos están relacionados, o mejor dicho, correlacionados de manera fundamental. Si no hubiese sujetos, sí, obviamente existirían cosas como los planetas y todas esas cosas, pero nadie los podría
entender, nadie los podría pensar, nadie los podría conocer. Es decir, sin un sujeto que conoce, no hay un objeto conocido. Y sin un objeto tampoco puede haber un sujeto, porque al fin y al cabo estamos inmersos en un mundo rodeados de cosas. Los sujetos no existen en el vacío. Entonces, es polémica la cuestión, da para seguir pensándola, pero no creo que se pueda eliminar ninguna de estas dos esferas. Hay que reconocer que el mundo de la objetividad y el mundo de la subjetividad, ambos tienen sus propias características y pueden complicar un poco las cosas, como me contabas vos en la carrera de periodismo. Martín, si uno hoy busca los grandes debates, principalmente entre los más jóvenes, entre aquellos no solo que están estudiando, sino también quizás se han graduado, se han recibido en alguna carrera recientemente, esos debates tienen que ver con el cuidado del ambiente, con nuevos hábitos de alimentación, con incluir a aquellos que están excluidos por distintas cuestiones que tienen que ver con quizás el sexo, con distintos hábitos. ¿Son esos también temas para el pensamiento filosófico? Pienso que sí. En la corriente en la que está trabajando actualmente Meïa Zhou, que es sobre quien escribí mi libro, no se está debatiendo tanto toda esta otra serie de cuestiones que vos mencionás, porque está más centrada esta tradición en lo que vendría a ser los problemas metafísicos clásicos, donde no entran tanto las cuestiones del medio ambiente o la sexualidad o las minorías excluidas. Pero hay otro grupo de personas que está leyendo a Meïa Zhou y a autores como él y está tratando de incorporar todos estos temas que vos mencionás dentro de las reflexiones filosóficas más clásicas, podríamos decir. Martín, estás doctorado en filosofía. Meïa Zhou es un filósofo y lo has descrito muy bien, lo has contextualizado en el comienzo de esta entrevista. Este libro que ha publicado UDEM es un libro únicamente para aquellos que manejen el lenguaje filosófico, que tengan lecturas anteriores, o es para aquel que quizás tenga interés en conocer algo nuevo y pueda abordar el libro, pueda entenderlo? Estaría más o menos a mitad de camino entre estas dos opciones. Yo soy un gran admirador de la divulgación, pero me parece que no hay que perder el rigor. Entonces, traté de escribir el libro de una forma que al lector que no tiene conocimientos en el tema le pudiera resultar accesible. Dicho de otra manera, se puede leer sin tener conocimientos previos. Sin embargo, utilizo muchos términos técnicos que quizás sea necesario consultar algún diccionario filosófico a medida que uno lo va leyendo. Pero se puede leer el libro sin tener conocimientos previos. Y ahí planteás un gran tema de debate también, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la divulgación y el rigor científico, ¿no? ¿Hasta dónde podés relajarte? ¿Hasta dónde podés ser flexible con el objetivo de divulgar tu materia? ¿Ese límite lo establece el autor? En cierto sentido, pienso que sí. Pero la divulgación, me parece a mí, hablando a título personal, no tiene tanto prestigio como debería tenerlo. Es decir, la investigación tiene prestigio, la docencia tiene prestigio, la extensión tiene prestigio, pero a la divulgación no le damos mucha importancia, y es sumamente importante, porque es a través de la divulgación que podemos entusiasmar a nuevas generaciones de jóvenes, o no tan jóvenes, a que estudien por primera vez una carrera universitaria o que se acerquen a la universidad para ver qué opciones hay. Entonces, la divulgación juega un papel fundamental, me parece, entre la articulación entre la universidad y el resto de la comunidad. Es el puente que permite al resto de la comunidad acercarse por primera vez al ámbito universitario. Lo cual no significa que haya que perder el rigor a la hora de divulgar. Uno puede divulgar y a la vez ser técnico y ser riguroso. Es muy difícil y es algo que hay que practicar mucho. Martín, una pregunta que formulamos generalmente a autores e investigadores de distintas áreas. ¿Cuánto te motiva, cuánto te ha motivado la pandemia para no solo reflexionar, sino también para escribir? ¿Te parece que es un tema que va a dar para mucho en cuanto al pensamiento, a la obra literaria? Sí, pienso que sí, y que esto recién lo vamos a empezar a ver dentro de algunos años, como una especie de efecto retroactivo. Es recién, creo que dentro de 5 o 10 años, que vamos a empezar a reflexionar lo que fue esta pandemia que estamos viviendo ahora. Todavía está todo muy fresco, estamos muy inmersos en el momento.
Y en filosofía hay un dicho que se le atribuye a Hegel, que es: el búho de Minerva solo abre sus alas de noche. El búho de Minerva es el símbolo de la filosofía, es la mascota de la diosa de la sabiduría. Y solo abre sus alas de noche quiere decir que la filosofía tiene algo para decir una vez que todo ya ha sucedido. Quizás otras disciplinas como el periodismo están inmersos en el momento y nos pueden dar una buena representación de lo que ocurre en el momento, pero la filosofía necesita un tiempo para digerir todo esto y recién al final del todo, cuando todo ya ha sucedido, cuando ya se hizo de noche, ahí recién puede dar una opinión. Cuando hablábamos acerca de la divulgación, pensaba también en esto tan extraño, ¿no?, que estamos haciendo en este momento, quizás fuera de lo común, de hablar de filosofía en un medio de comunicación. Obviamente que no es el primer caso. ¿Considerás que puede llegar a desvirtuarse el pensamiento filosófico o el pensamiento histórico, científico en general, por la premura que tienen, el formato de los mismos medios? Pienso que no. Pienso que los medios no necesariamente son algo que vaya en contra del pensamiento filosófico o científico o teórico. Y esto uno lo puede ver instancias de esto a lo largo de la historia de la filosofía. El caso más antiguo me parece que es el de Platón, que Platón se horrorizaba de ver gente escribiendo pensamientos filosóficos. Él creía que la filosofía vive en el diálogo. Hay que dialogar para hacer filosofía. Vos no puedes sentarte y escribir las cosas. Un poco se lo decía como una crítica a su discípulo Aristóteles. La obra de Platón que nosotros conocemos son diálogos escritos por él, pero él pensaba que los diálogos hablados son el medio por excelencia. Cuando Aristóteles empieza a escribir y a escribir y a escribir, a Platón mucho no le gustaba esto. Le decía, si vas a escribir, por lo menos que tenga la técnica del diálogo, no la técnica de la prosa esta que estás usando. Entonces, siempre está esta idea de que los nuevos medios, las nuevas materialidades, los nuevos vehículos de la expresión imponen una suerte de límite al pensamiento. Yo creo que la tarea es descubrir qué posibilidades nuevas nos ofrecen los nuevos medios. Martín, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar con vos. Gracias a ustedes, el gusto es mío. Y recomendamos desde los otros libros la lectura de Meillassoux y el correlacionismo argentino, otro título de UDEM. Hasta la próxima.